Sierra de Historias, con Alberto Garín. El monasterio del Escorial es, sin duda, la obra más significativa del reinado de Felipe II. Con ese monasterio, el rey quería simbolizar todo el programa político de su reinado. De principio, el hecho de unirse a una larga tradición del mundo hispano, dado que decidió crear un monasterio real, algo que se remonta a esa presencia de los reyes viviendo dentro de los monasterios hasta el mismísimo origen de la monarquía en los reyes de Asturias. Pero además quería demostrar que era un buen monarca católico, de modo que pidió que le diseñaran un monasterio que se ajustara a las formas artísticas, estilísticas de los papas de Roma de la primera mitad del siglo XVI. Pero más interesante todavía, quiso demostrar que había entendido perfectamente ese mensaje de unión entre las investigaciones más humanísticas y la fe. Porque si hay un edificio en el siglo XVI que representa los ideales de ese mundo renacentista que habitualmente encontramos en los manuales de texto, es, sin lugar a dudas, el monasterio del Escorial. En 1561, Felipe II eligió el lugar de El Escorial para construir un monasterio en conmemoración de la victoria de San Quintín sobre los ejércitos franceses, ocurrida un día de San Lorenzo de 1557, un monasterio que dedicaría por tanto a San Lorenzo. La elección del sitio en las faldas del Guadarrama pudo deberse tanto a la cercanía de Madrid, que el rey quería convertir en sede de su corte, como a la querencia de Felipe II por esa área de la montaña, donde acudía con regularidad, por ejemplo, al Palacio de Balsaín, al otro lado de Guadarrama, o a retirarse al monasterio Jerónimo de Guisando. Pudo haber un tercer elemento de la elección precisa de El Escorial. Pertenecía a la tierra de Segovia, una ciudad con la que Felipe II demostró a lo largo de su reinado una relación bastante especial. Pensemos que la tierra de la comunidad de Segovia de esa época difería de la actual provincia. Ya hemos mencionado sus idas al Palacio de Balsaín, sobre todo por su gusto por la caza, dentro de esa tierra de Segovia. Un gusto por Balsaín que remontaba a su juventud, antes incluso de partir a Inglaterra. Para facilitar ese viaje a Balsaín, Felipe II encargó a partir de 1565 a uno de sus arquitectos, Gaspar de Vega, la construcción de la casa de Eraso en el puerto de la Fuenfría, el puerto que el rey solía utilizar en sus desplazamientos entre El Escorial y Balsaín, un puerto también dentro de la tierra de Segovia. Además, cuando volvió a enviudar tras la muerte de su tercera esposa, la francesa Isabel de Valois, en 1570, Felipe II contrajo un cuarto matrimonio y decidió celebrar la ceremonia en Segovia, para lo que acondicionó el viejo alcázar, obra también encargada a Gaspar de Vega. Una última obra con la que privilegió Felipe II a Segovia fue la Casa de la Moneda, cuyo proyecto puso en marcha Juan de Herrera en 1583 y que aspiraba a convertirse en una de las cecas más modernas de la Europa de su tiempo. Hicimos un paseo por la sierra dedicado a esta Casa de la Moneda segoviana. Para finales de 1562, el arquitecto real Juan Bautista de Toledo ya tenía cerrada la traza universal de ese monasterio de El Escorial, cuya primera piedra fue colocada el 23 de abril de 1563. La traza estableció un modelo muy claro. Un eje central que había de llevar desde la entrada principal, donde se encontraba la biblioteca, hacia la iglesia, que quedaba en medio del cenobio, pero no exenta, como se decía que era el templo de Salomón, sino como soporte para todos los edificios que la rodeaban. Detrás de la iglesia, la casa del rey. A la derecha de la iglesia, un gran convento, que aún se hizo mayor cuando en 1564 Felipe II
decidió aumentar el número de monjes, un problema que Juan Bautista de Toledo solucionó duplicando la altura del edificio. Obviamente, la presencia de monjes era consustancial a la propia existencia de un monasterio, cuya primera función era dar sitio a aquellos hombres que querían retirarse del mundo a orar, en este caso, por el bien del rey y el reino. La novedad llegaba en el lado izquierdo de la iglesia, donde se decidió construir un colegio. El Concilio de Trento iba a finalizar solo unos pocos meses después de haber colocado esa primera piedra del monasterio. Uno de los principios defendidos en Trento fue la necesidad de establecer seminarios por todo el orbe católico para garantizar la correcta formación de los sacerdotes. En la corte de Felipe II eran conscientes de esa necesidad de los seminarios, de ahí la creación de ese colegio seminario dentro del Escorial, que sigue funcionando hasta hoy, aunque ya como un centro educativo de primaria y secundaria. Como decíamos antes, detrás de la iglesia se colocó la casa del rey, es decir, el ámbito privado del monarca dentro del monasterio y que había de estar pegado al templo, para, si era necesario, incluso seguir la misa el monarca desde su dormitorio. Una idea que ya había desarrollado Carlos V en el monasterio de Yuste cuando se retiró allí. Esta relación entre la casa de Felipe II y la iglesia sirvió para que la historiografía posterior mostrase al rey como el máximo ejemplo del monarca ultracatólico y reaccionario, necesitado de ver el altar desde la cama. Pero esa elevada religiosidad de Felipe II corría en paralelo con su gusto por los jardines, lo que viene a desmentir en parte esa imagen de hombre tétrico. La actual fachada del monasterio es la situada al oeste-noroeste, pero dado que el principal acceso al Escorial era el camino desde Madrid, lo normal es que esa fachada hubiera estado mirando hacia el sureste. Sin embargo, Felipe II solicitó girar el monasterio 180 grados para que la casa del rey mirase hacia ese sureste, donde habían de situarse, tal como se hizo, los jardines, y así el monarca podía ver esos jardines desde su dormitorio. Ese gusto por la jardinería lo mostraría en sus otros sitios reales, especialmente en Aranjuez, donde tuvimos ocasión de ver en la Sierra de Historias dedicada al primer arquitecto del Escorial, Juan Bautista de Toledo, cómo éste hizo todo un entramado ingenieril en ese Aranjuez para acondicionar los jardines. Para 1567, las obras habían avanzado precisamente por ese ángulo del convento que miraba hacia los jardines. Y aquí destaca el patio de los evangelistas, cuyas crujías ya estaban construidas para ese año de 1567. Los alzados de esas crujías seguían el modelo que Bramante estableció como canónico en Milán a finales del siglo XV, pilares para sostener los arcos de los pórticos de esas crujías y columnas adosadas contra esos pilares para sostener los entalamentos que quedaban por encima de los arcos. Un sistema que se repite en las galerías superior de este patio de los evangelistas. Retengamos este ajuste de Juan Bautista con la vanguardia arquitectónica, pues Juan de Herrera, su sucesor, conscientemente dará un aparente paso atrás. Juan Bautista de Toledo murió en mayo de ese año de 1567 y había que buscar quien le reemplazase. Desde 1563, Juan Bautista había contado con dos adjuntos, Juan de Herrera y Juan de Valencia, quienes eran los que transmitían las órdenes del arquitecto en el Tajo y resolvían el día a día. Pero a la muerte de Juan Bautista de Toledo, aquel arquitecto formado en el mismísimo Vaticano, Felipe II, que tenía claro que quería que el Escorial fuera un edificio totalmente unido al Renacimiento italiano, el estilo de los papas, el rey no apostó de partida por ninguno de los ayudantes del fallecido. Las obras quedaron entonces en manos de Giovanni Battista Castello, conocido como el Bergamasco, por haber nacido en Bérgamo en 1509, una de las provincias de la Lombardía. El Bergamasco, antes de trabajar en España, realizó la mayor parte de sus obras en Génova,
si bien pudo haber estado en Roma en los años 1540. Mas, como decimos, fue de Génova desde donde viajó a España. No queda claro quién le recomendó ese viaje a España, que se produjo en 1566, cuando le encontramos trabajando para Álvaro de Bazán, en el palacio que éste se estaba haciendo construir en el viso del marqués. Otra persona que pudo recomendar al bergamasco fue Luis de Requesens, que para 1566 era embajador de Felipe II en la Santa Sede. En ambos casos, Álvaro de Bazán y Luis de Requesens, estamos hablando de dos de los militares más significados de la corte de Felipe II. Ambos participarían poco después, en 1571, en la batalla de Lepanto, tras haber guerreado previamente contra turcos y bereberes en otros puntos del Mediterráneo. En muchos de esos enfrentamientos, los españoles contaron con el apoyo de los genoveses de Juan Andrea Doria, de modo que pudo ser el genovés Doria quien recomendase, a su vez, al bergamasco tanto a Requesens como a Bazán. Como decíamos, para 1566, el bergamasco está trabajando para Álvaro de Bazán en el viso del marqués, y desde allí viajará a El Escorial tras la muerte de Juan Bautista de Toledo en 1567. Aquí vemos ese carácter dubitativo de Felipe II, que cuando había de dar su confianza a un maestro español, en este caso Juan de Herrera, prefirió elegir quien venía desde Italia, optando por el bergamasco. Con todo, las labores de arquitecto del bergamasco, aunque sobresalientes, fueron bastante limitadas. Se le encargó la gran escalera del convento, que un siglo más tarde sería decorada por Luca Giordano. Se trata de una escalera con tramo principal en el eje entre el patio de los evangelistas y el convento, que al llegar al primer descansillo se divide en dos tramos que ya acceden al piso superior. En el friso que Giordano colocó en ese descansillo un siglo después, además de representar la batalla de San Quintín, hay una pintura dedicada a una visita que Felipe II hizo a la obra, donde le reciben Juan Bautista de Toledo, Juan de Herrera y el obrero mayor, Fray Antonio de Villacastín. Tras el proyecto de la escalera, Felipe II solo le va a encargar al bergamasco programas decorativos, tanto para el Alcázar de Madrid como para el de Toledo. Para 1569, la idea era que el bergamasco regresara al Escorial y dirigiera un grupo de pintores entre los que destacaba Rómulo Cincinnato, pero la muerte le llegó en junio de 1569. Ese paso atrás del bergamasco en los trabajos de arquitectura le permitió a Juan de Herrera, el más notable ayudante de Juan Bautista de Toledo, asumir la dirección de las obras con un programa de eficiencia que convenció al rey. Es interesante que Herrera, en ese momento, logró seducir a Felipe II no tanto por los proyectos que iba a plantear, pues en principio seguiría la traza de Juan Bautista de Toledo, como por el abaratamiento de los mismos. No ha de sorprendernos. En 1570 Felipe se encontraba rodeado de numerosos problemas. Su hijo y heredero, el príncipe Carlos, había muerto en 1568, mientras en 1570 el medio hermano del rey, don Juan de Austria, combatía a los moriscos sublevados en las Alpujarras sin dejar de preparar una gran flota que había de combatir a los turcos. Para finales de 1571, la situación había mejorado de forma notable. Casado por cuarta vez con su sobrina Ana de Austria, Felipe II volvía a tener un heredero varón, el príncipe Fernando, que tristemente murió en 1578. La revuelta de las Alpujarras ya había sido sofocada y los turcos habían sido derrotados en Lepanto. Mientras tanto, Juan de Herrera lograba que las obras en el Escorial avanzaran a buen ritmo. Concluido el convento, se enfrentó a la construcción de la Casa del Rey y el palacio anexo. La Casa del Rey, iniciada a partir de 1572, se situó detrás del presbiterio de la iglesia, organizada en torno a un patio central llamado de los Mascarones. Este patio se articula a partir de dos niveles. En el pórtico inferior, Juan de Herrera colocó columnas de orden toscano sosteniendo arcos de medio punto, pero no hizo el ejercicio de añadir una pilastra que soportara el entalamiento posterior. Es decir, no siguió ese principio de vertebración de los órdenes que había hecho Canónico Bramante y que vimos que Juan Bautista de Toledo seguía.
Al contrario, Juan de Herrera pareció dar un paso atrás al seguir el modelo que a comienzos del siglo XV había establecido Brunelleschi en el Hospital de los Inocentes de Florencia. Aquel gesto demostró cierto desconocimiento por parte de Juan de Herrera de cómo había evolucionado el lenguaje renacentista. Como tendremos ocasión de ir viendo, en realidad lo que Herrera hizo fue desnudar la arquitectura de aditamentos innecesarios. Una sobriedad que habría de marcar el resto de la obra del Escorial, salvo en puntos muy específicos, y que debió ser del agrado de Felipe II, como demuestra el hecho de que cuando se plantea la construcción definitiva de la basílica, la propuesta que habría de primar sería la de Juan de Herrera. Podemos preguntarnos si esa sobriedad respondía a un gusto austero por parte de Felipe II. Pero si vemos la actitud del rey hacia otras artes, de la pintura al mobiliario, pasando por la jardinería, con soluciones más decoradas y atrevidas, esa austeridad solo se preocupó por reflejarla en la arquitectura religiosa. Aquí, posiblemente, hemos de entender la relación que Felipe II mantuvo con los papas de Roma. No con la autoridad máxima per se de la Iglesia Católica, que no cuestionaba. Recordemos que ese había sido uno de los grandes problemas de su padre, Carlos V, cuando las tropas imperiales saquearon Roma en 1527. Después de ese saqueo, Carlos V se empecinó por mostrarse más católico que nadie, en un momento en que el protestantismo se expandía por Centro Europa. Entre las medidas que tomó, una de ellas fue cambiar el estilo que dominaba en los edificios que él patrocinaba, de sus palacios a las catedrales que financió, abandonando las formas tardogóticas y apuntándose al Renacimiento italiano, el estilo papal por antonomasia desde que se inició la reforma del Vaticano. Felipe II, como hemos estado viendo, mantuvo ese programa artístico, incluso con esa obsesión de hacer un arte lo más italiano posible, haciendo que sus arquitectos y pintores principales vinieran desde Italia. Al mismo tiempo, y también lo hemos señalado, se estaba concluyendo el Concilio de Trento, que venía a reforzar la Iglesia Católica, una de cuyas medidas fue el establecimiento sistemático de seminarios para sacerdotes, lo que hemos visto que Felipe II ya había previsto en el Escorial con la construcción de un colegio dentro del monasterio. Pero Felipe II, siendo ferviente católico y demostrándolo, tuvo sus altercados con determinados papas. El caso más conocido fue el de Paulo IV, papa entre 1555 y 1559, que se alió con Enrique II de Francia para combatir contra el rey español. Tras la muerte de Paulo IV, su sucesor, Pío IV, de una rama menor de la familia Medici, y papa entre 1559 y 1565, trató de mejorar la relación con Felipe II. Más cuando este fue el papa que terminó el Concilio de Trento en 1563 y necesitaba el favor de los monarcas católicos para desarrollar todos los principios tridentinos. Pero muerto Pío IV en 1565, su sucesor Pío V fue más reticente a la primacía que Felipe II tenía sobre buena parte de Italia. Recordemos que el rey español era señor de Milán y Nápoles, lo que llevó a continuas negociaciones entre los dos soberanos, que si bien llevaron al éxito de la victoria de Lepanto sobre los turcos en 1571, no dejaron de ser unos acuerdos construidos a base de continuas tiranteces. Esta tensión se mantuvo con el heredero de Pío V, Gregorio XIII, elegido papa a la muerte de su antecesor en 1572 y que se mantuvo en la silla de San Pedro hasta su propia muerte en 1585. Gregorio XIII había sido legado apostólico en España en 1565, lo que le había permitido conocer en persona a Felipe II, una relación en principio cordial, lo que le valió a Gregorio XIII para que el rey español apoyara su candidatura al papado. A partir de ahí, Gregorio XIII heredó la suspicacia de sus antecesores por el predominio español en Italia, y más cuando en 1580 Felipe II se hizo con la corona de Portugal, con lo que su autoridad sobre la cristiandad occidental llegó a su cumbre. Es en esos años de tiranteces entre Felipe II y los sucesivos papas, muy especialmente Pío V, cuando se estaba construyendo el Escorial. Felipe II quiso aprovechar su nuevo monasterio para lanzar una proclama artística donde reivindicaba
un catolicismo exento de esa parafernalia que había provocado a la larga la Reforma protestante. Es ahí donde hemos de entender la sobriedad que Juan de Herrera propuso y que Felipe II aceptó de buen grado. Es más, los ataques contra los malos dirigentes de Roma llegaron a expresarse en la decoración artística del monasterio. Y hasta aquí nuestro capítulo de hoy, donde hemos tenido ocasión de ver cómo Felipe II, finalmente, considera que es Juan de Herrera el arquitecto adecuado para llevar a cabo su programa político-artístico, ese programa donde se empecinaba en unir el Renacimiento, el lenguaje estilístico propio de los papas, con una visión propia, la de Felipe II, del catolicismo, una visión que en algunos casos se alejaba de la de determinados sumos pontífices que por decisiones políticas se estaban enfrentando al rey Felipe II, pero un monarca que consideraba que esos papas enfrentándose contra él no estaban resolviendo un problema político preciso, sino atentando contra las buenas esencias del catolicismo. ¿Qué nos queda por ver ahora? Nos queda por ver cómo esas buenas esencias del catolicismo quedaron fijadas claramente en el monasterio del Escorial, que será a lo que vamos a dedicar nuestra siguiente Sierra de Historias. ¿Quieres incorporarte a la comunidad de Sierra de Historias? Pulsa el botón Unirme, apóyanos con tu contribución y conviértete en miembro de nuestro canal.